Buenas a todas y buenas a todos. Vamos a escuchar a una autora nueva, Nancy Fraser, y nos la va a presentar Claudia, una investigadora de la autora. Una autora que nos va a meter en el campo de la ética, de la política y la economía, y de total actualidad. Seguidme, vamos a buscarla. Hola Claudia, buenos días. Buenos días, Paz. Vamos a entrar en un diálogo con una autora que te gusta mucho y que llevas tiempo investigando. Nancy Fraser, cuéntanos algo de ella. Bueno, pues Nancy Fraser es una filósofa feminista e intelectual política estadounidense. Ella nació en Baltimore en 1947, tiene ahora unos 74 años y pues tiene formación y ha dado clases tanto de filosofía como de ciencias políticas y de ciencias sociales. Bueno, es una persona que nos abarca distintos campos de la filosofía, la ética, la política, pero yo sé que también entra en el mundo de la economía. Es un pensamiento polifacético, como muchas pensadoras que hemos trabajado ya con ellas a lo largo de todo este curso prácticamente. Sí, claro, porque digamos que su pensamiento podría caracterizarse como una teoría social crítica o una teoría crítica de la sociedad, en este caso de la sociedad del capitalismo global. Y pues esa teoría es global, ¿no? Y en cierto modo no renuncia a ninguno de estos aspectos, ni al aspecto normativo de cuáles son las reivindicaciones de justicia que realmente tienen legitimidad. Ese sería el aspecto de la filosofía moral, ni al aspecto, digamos, de la teoría social, cómo es verdaderamente la estructura de la sociedad, cómo funciona la sociedad, ni tampoco funciona a la parte de la teoría política. ¿Cuáles pueden ser las mejores estrategias políticas para conseguir ciertos objetivos que nos propongamos, ¿no?, de justicia social? Es decir, planteamientos éticos, planteamientos de reconocimiento, planteamientos de redistribución. Intenta abarcar lo que necesita una sociedad global. Es decir, tenemos un pensamiento global hecho para una realidad global. ¿Cuál es el objetivo directo de su pensamiento, de su obra? ¿Qué intenta conseguir? Si tuviéramos que reducirlo a un concepto, a una virtud. Pues la justicia social, digamos, una teoría de la justicia social que tenga en cuenta varias dimensiones. Fraser, su pensamiento está muy inspirado por lo que ella llama nuevos movimientos sociales, entre los cuales se incluye el feminismo, pero no solo, también el antirracismo, las luchas de las minorías culturales, las luchas por los derechos LGTBIQ+. Pero bueno, digamos que también le preocupa que, pues centrarse demasiado en lo que se ha llamado políticas de la identidad, en reivindicar la identidad de esos grupos, digamos, desenfoque el problema de fondo, ¿no? Y que es un problema que es fundamental, que es el problema de la redistribución, ¿no? Es decir, el problema económico. Ella considera que es muy importante las reivindicaciones de reconocimiento social y cultural de esos grupos, pero que no puede olvidarse en las reivindicaciones económicas en un contexto de capitalismo global en el que cada vez hay más desigualdad económica, en el que cada vez hay más explotación, los trabajos son más precarios y al mismo tiempo todas esas injusticias de carácter económico afectan también a esas minorías culturales de manera especial, sí. Es que has dicho dos ideas que son muy interesantes. Por ejemplo, ella insiste muchas veces, un intelectual, un filósofo, no puede estar aparte de la sociedad. Y a esos movimientos sociales le inspiran su pensamiento y considera que el intelectual, el filósofo, la filósofa, ella también tiene que ayudar, tiene que contribuir con todo su bagaje intelectual. Entonces me gusta mucho cómo lo has enfocado, de ver a la autora vinculada totalmente con los problemas de los movimientos sociales del momento. Y la segunda idea me parece muy importante, es una filosofía de globalización, para una época de globalización. Ella considera claramente que hay problemas globales y que hay que crear instituciones globales y hay que crear formulaciones éticas y políticas para solucionar esos problemas, porque si no, sistemas financieros globales
se acaban colando, acaban transmitiendo toda su hegemonía y lo grave, como dice muchas veces ella, y no siempre de forma ilegal. Las mafias sabemos que son ilegales, pero estos poderes aprovechan las estructuras no hechas, los agujeros no conquistados todavía. Por lo tanto, es un aviso para la sociedad del siglo XXI que, como tú has dicho, la injusticia cada vez es mayor y la desigualdad cada vez es mayor. Sí, ella insiste mucho, bueno, por ejemplo, en un artículo que tiene sobre las contradicciones del capital y los cuidados, insiste en que el capital, que se ha valido del trabajo reproductivo, del trabajo de los cuidados, mayoritariamente asumido por mujeres, aunque no solo, también ha habido hombres que han participado en él, o también los hombres han participado en él, pero bueno, digamos que el capitalismo global está llevando a ese trabajo reproductivo al límite, poniendo en riesgo la propia reproducción y mantenimiento de la vida. Y entonces ella pues trata de proponer soluciones para evitar eso. Eso lo vivís claramente la gente de tu generación. Es decir, claro que se está llegando al límite, de impedir la reproducción, porque esta sociedad capitalista no ayuda en ese sentido, ni con cambios de jornada, ni con reducciones de jornada, ni con mayores sueldos. Es decir, eso es un problema grave, un problema que la mujer ha ido participando siempre en los cuidados gratis e invisible, porque se partía de la base de que corresponde a tu naturaleza, pero la sociedad capitalista había estado aprovechándose económicamente de ese trabajo no remunerado. Por lo tanto, eso es uno de los problemas del siglo XXI. Ha sido siempre problema, pero ahora sale a la luz, ahora se desoculta. Y me parece muy bien que esta autora entre en ese tema que afecta a una generación joven, a unas cuantas generaciones jóvenes en la actualidad. Sí, en ese sentido, claro, ella aplica esa concepción de la justicia con varias dimensiones, en la que pues, el problema de los cuidados no es un problema únicamente de reconocimiento, es decir, de que el trabajo reproductivo tradicionalmente, conforme a nuestros patrones de valor cultural, haya sido menospreciado, sino que también es un problema redistributivo, es decir, pues las personas que han asumido los trabajos de los cuidados han estado en condiciones de mayor pobreza o de mayor precariedad económica. Por eso, bueno, pues hay estas dos dimensiones y hay una tercera, ¿no?, que ella la introduce en Escalas de la Justicia, donde ya presenta una teoría de la justicia, o profundiza en algunos aspectos que había defendido primeramente en Redistribución o Reconocimiento y en obras anteriores, y en Escalas de la Justicia va a defender que además de esas dos dimensiones de redistribución y reconocimiento, hay que reconocer una tercera, que es la dimensión de la representación política, porque es imposible defender demandas de redistribución y de reconocimiento si un determinado colectivo, en este caso, por ejemplo, las mujeres, no está representado correctamente en las instituciones políticas. Sí, ella también es feminista, pero tiene también su visión feminista que está totalmente en coherencia con lo que tú estás diciendo. No es el feminismo liberal individualista que ha conseguido pues que las mujeres tomemos conciencia y que han conseguido también que lleguen a puestos altos, algunas, de su profesión. No es ese, porque considera que se no abarca a todas las mujeres, sino busca un feminismo que tenga una estructura, un vínculo social más amplio y que abarque al 99% de las mujeres. Háblanos de ello. Bueno, sí, ella hace relativamente poco, hace un par de años, publicó junto con otras dos autoras un manifiesto que titulado así, Un feminismo para el 99%, en el que defiende, en congruencia con estas ideas, ¿no?, de que lo cultural y lo económico deben ir de la mano, es decir, que no es suficiente con la política de la identidad, tal como fue defendida en los años 90, por ejemplo, pues defiende que el feminismo, si verdaderamente quiere producir cambios importantes, transformaciones profundas, debe ser un feminismo antisistema y anticapitalista, y que al mismo tiempo
pues debe de buscar una alianza con otros movimientos sociales para construir un bloque, ella dice así, un bloque contrahegemónico que sea capaz de enfrentarse o de ofrecer alternativas al capitalismo global actual. Es que la necesidad de la unión de los movimientos de lucha es total, o sea, a un mundo global, soluciones globales, totalmente. De todas formas, le valoro una cosa al feminismo individualista, liberal, tradicional, y es que ha contribuido a desocultar el patriarcado que se da en muchas esferas, en esfera económica, en esfera social, en esfera del conocimiento. Estamos aquí haciendo vídeos sobre las filósofas. ¿Por qué? Porque están ocultas. O sea, el feminismo tradicional sí ha contribuido y ella considera que puede ser un camino para que todos estos otros movimientos sociales e incluso el feminismo con una perspectiva más interseccional sigan trabajando. Es decir, feminista sigue siendo. Lo que pasa que es más todavía, vincula con otros factores de la sociedad. Sí, exactamente. Es un feminismo, digamos, pues eso, anticapitalista, antisistema, porque considera que los problemas de las mujeres, por lo menos de ese 99% de mujeres no afortunadas, tienen mucho que ver con la estructura del capitalismo, ¿no? Con cómo el capitalismo explota tanto su capital reproductivo como su capital productivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, me voy a permitir el lujo de hacerte una pregunta casi personal. Tú estás trabajando con problemas que enuncia Nancy Fraser. Cuéntanos un poco. Bueno, yo estoy trabajando sobre la pobreza, ¿no? Y bueno, pues estudio la pobreza desde un punto de vista no solo económico, sino cultural. Por eso me resulta muy interesante y muy estimulante esta visión de Nancy Fraser, ¿no? De esas dos dimensiones de redistribución y reconocimiento. Y ella, por ejemplo, cuando habla de las clases trabajadoras, ¿no? De las clases trabajadoras como colectivo que tiene ciertas demandas, dice que aunque esas demandas en ese espectro que es la justicia se sitúen más cerca del polo de la redistribución económica, que también hay una cuestión de reconocimiento a nivel de los patrones de valor cultural que existen en una sociedad. Me alegro que estés en este tema porque se necesita reconocimiento, se necesita redistribución, pero hay una cosa que se deduce de todo lo que hemos hablado. ¿Está representada políticamente en nuestro Parlamento la pobreza, las personas pobres? Bueno, creo que todos podéis contestar a esta pregunta. Muchas gracias, Claudia, por la dimensión tan amplia que nos has dado esta autora y porque estés trabajando en un tema de toda actualidad y de toda necesidad, que los intelectuales, que las filósofas entren en estos problemas que vivimos constantemente. Muchas gracias, Paz.